Era un miércoles cualquiera, y yo había salido temprano a trabajar. La mañana estaba tranquila, con el sol filtrándose por la ventana y una brisa ligera que movía las cortinas. Todo parecía normal, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo en mi hogar estaba cambiando. Mientras caminaba hacia la oficina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi esposo, Ricardo. Pero no era el tipo de mensaje que uno espera recibir un miércoles rutinario. Decía solo, no olvides tu cita con el doctor a las 10. Era extraño, porque no tenía ninguna cita programada. Fruncí el ceño y guardé el teléfono en el bolso, pensando que quizás se había confundido. Al llegar al trabajo, dejé mis cosas y me senté frente a la computadora. Mi mente, sin embargo, seguía dando vueltas alrededor del mensaje. No podía concentrarme en los correos ni en las reuniones. Esa sensación incómoda crecía cada minuto. Fue entonces cuando mi amiga y compañera, Laura, me preguntó si estaba bien. Le conté brevemente sobre el mensaje extraño y ella me miró con curiosidad. ¿Crees que sea una broma de Ricardo?, preguntó. No lo sé, respondí, intentando sonar tranquila, aunque una punzada de ansiedad me recorría el pecho. Horas después, mientras revisaba mis mensajes personales, noté algo que me heló la sangre, un mensaje nuevo en el grupo familiar de WhatsApp. Era de mi suegra, Carmen. Vamos a entrar mientras ella está en el trabajo, decía. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significaba eso? ¿Qué planeaban? Miré alrededor, asegurándome de que nadie me veía, y releí el mensaje varias veces. La idea de que Ricardo y mi suegra pudieran estar conspirando detrás de mi espalda era aterradora. Decidí no reaccionar de inmediato. Primero necesitaba pruebas. Comencé a buscar pistas, revisando llamadas, mensajes y cualquier actividad sospechosa. Noté que Carmen había enviado mensajes similares a Ricardo durante toda la semana, siempre con frases ambiguas como «todo listo para hoy» o «ella no se enterará». No podía creerlo. Mis manos temblaban mientras leía los mensajes, y una sensación de traición me invadió. Ricardo, el hombre con el que había compartido casi 10 años de mi vida, y mi suegra, alguien que siempre había confiado en mí, estaban haciendo planes a mis espaldas. Esa tarde, decidí regresar a casa antes de lo habitual. Tenía que saber qué estaba pasando y, si era necesario, enfrentar la situación. Al llegar a la calle de mi hogar, noté que la puerta de la casa estaba entreabierta. Mi instinto me dijo que algo estaba mal. Entré con cautela, llamando el nombre de Ricardo, pero no hubo respuesta. Todo estaba en silencio. Me dirigí a la sala y allí los encontré, Ricardo y Carmen, sentados en el sofá, con una sonrisa nerviosa en sus rostros. ¿Qué están haciendo?, pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Ricardo se levantó rápidamente, intentando acercarse. Cariño, no es lo que parece, dijo, pero su tono no me convenció. ¿No es lo que parece?, repetí, mirándolo fijamente. ¿Mandándome mensajes secretos con tu madre para hacer algo mientras estoy en el trabajo? Carmen intervino, con una sonrisa forzada. Queríamos sorprenderte, querida. Es solo eso. Una sorpresa. ¿Una sorpresa?, exclamé, sin poder contener mi incredulidad. ¿Y por qué ese mensaje parecía un plan secreto? Ricardo intentó explicarse, pero cada palabra que salía de su boca parecía contradecir la anterior. Fue entonces cuando decidí tomar el control de la situación. Si querían darme una sorpresa, podrían haberme dicho la verdad, dije, respirando hondo para calmar mi enojo. Pero planeando cosas a mis espaldas me hacen sentir que no puedo confiar en ustedes. Carmen bajó la mirada, mientras Ricardo suspiraba, claramente arrepentido. Lo sentimos, de verdad, dijo. Queríamos organizar una pequeña fiesta sorpresa por tu cumpleaños, pero pensábamos que si te lo decíamos, arruinarías la sorpresa. Me quedé en silencio, intentando procesar la situación. Por un lado, sentí alivio de que no fuera nada peligroso, por otro, me molestaba profundamente que hubieran sentido que tenían que mentirme para sorprenderme. Bien, dije finalmente. Pero la próxima vez, por favor, no planeen nada a mis espaldas.
La confianza es importante, y esto casi me hace sentir traicionada. Ricardo asintió, y Carmen murmuró lo prometemos. Hubo un momento de tensión, seguido de una risa nerviosa. Poco a poco, la situación se relajó, y pude ver la intención detrás de sus acciones. Querían hacer algo bonito para mí, aunque lo hicieron de manera equivocada. Esa noche, mientras celebrábamos mi cumpleaños con globos, pastel y regalos, recordé el mensaje que había recibido. Aunque al principio me llenó de ansiedad y desconfianza, ahora lo veía como un malentendido que, afortunadamente, no pasó a mayores. Aprendí algo importante ese día. A veces, la intención detrás de las acciones puede ser buena, pero la forma en que se ejecuta puede causar dolor innecesario. La comunicación y la confianza son esenciales, incluso en las sorpresas más inofensivas. Antes de dormir, miré a Ricardo y le dije: prometamos que la próxima sorpresa será transparente y juntos, ¿de acuerdo? Él sonrió y me abrazó. De acuerdo, amor. Nunca más secretos que puedan lastimarte. Esa noche dormí tranquila, entendiendo que incluso los mensajes que parecen amenazantes pueden tener un final inesperado. Y que, a veces, la verdad se encuentra detrás de un malentendido, esperando a ser descubierta. El día después de la sorpresa seguía rondándome en la cabeza. Aunque Ricardo y mi suegra habían insistido en que todo había sido una confusión, yo no podía quitarme del pensamiento la sensación de que algo más estaba pasando. La desconfianza se había instalado como una sombra silenciosa en mi hogar. Esa mañana me levanté temprano, demasiado temprano para mi gusto, con la mente ocupada en mensajes, llamadas y movimientos sospechosos que pudiera haber pasado por alto. Observé el teléfono de manera casi compulsiva, revisando cada notificación que aparecía, preguntándome si había algún mensaje oculto que no había visto. Mientras desayunaba, Ricardo entró en la cocina con su sonrisa habitual, tratando de que todo pareciera normal. «Buenos días, cariño», dijo. «¿Dormiste bien?» «Sí», respondí, sin mirarlo directamente. «¿Y tú?» «También», respondió, pero noté que evitaba mi mirada. Había algo en su comportamiento que me hacía sentir que me estaba ocultando algo, aunque no podía precisar qué era. Decidí fingir normalidad durante las primeras horas en el trabajo, pero la ansiedad no me dejaba concentrarme. Cada mensaje que recibía, cada llamada que sonaba, me provocaba un escalofrío. Incluso Laura, que siempre estaba cerca para distraerme, notó que algo me inquietaba más de lo habitual. «¿Sigues preocupada por lo de anoche?», preguntó con cautela. Asentí ligeramente, intentando minimizar mis sospechas. Pero dentro de mí, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de manera inquietante: mensajes secretos, planes desconocidos, comportamientos extraños. No podía ignorarlo más. Al mediodía, mientras revisaba un correo electrónico, vi un patrón que me hizo detener el aliento. Algunos de los mensajes de Carmen y Ricardo contenían referencias crípticas a la caja y la llave, términos que yo no entendía en absoluto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué estaban tramando? ¿Acaso lo de la fiesta de cumpleaños era solo la punta del iceberg? Decidí actuar con cautela. Necesitaba más información antes de enfrentar cualquier situación. Esa tarde, tras fingir una reunión urgente, regresé a casa antes de lo esperado. La calle estaba silenciosa, y la puerta de mi casa parecía cerrada con normalidad. Pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Escuché ruidos extraños desde la sala, susurros apagados, pasos rápidos y el sonido de un objeto arrastrándose. Mi corazón se aceleró. Sin hacer ruido, me acerqué a la sala y observé por el borde de la puerta. Ricardo y Carmen estaban allí, pero no como la noche anterior. Había una caja grande sobre la mesa de centro, cubierta con un mantel. Los dos parecían concentrados en algo, hablando en voz baja. «¿Estás segura de que esto funcionará?», preguntó Carmen, con un tono que sonaba más nervioso que entusiasmado. «Sí», respondió Ricardo, con firmeza. «Solo necesitamos que no se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde». El «demasiado tarde» resonó en mi mente como un tambor. Una mezcla de miedo y confusión me invadió. Todo indicaba que la fiesta de cumpleaños era solo una excusa, y que la caja contenía algo mucho más importante,
algo que querían mantener oculto. Respiré hondo, intentando calmarme. Necesitaba un plan antes de intervenir. No podía confrontarlos sin saber exactamente qué estaba pasando. Así que decidí esperar y observar, registrando cada movimiento y cada palabra que cruzaban entre ellos. Pasaron minutos que parecieron horas. Ricardo sacó un pequeño dispositivo de la caja, mientras Carmen lo miraba con atención. No pude distinguir exactamente de qué se trataba, pero el simple hecho de que lo manipularan con tanta precaución me decía que no era algo trivial. Finalmente, Carmen susurró: si ella descubre esto antes de tiempo, todo estará arruinado. No te preocupes, respondió Ricardo. Nadie sospechará nada hasta que sea el momento adecuado. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué momento adecuado?, pensé. ¿Qué estaban planeando mientras yo estaba en el trabajo? El miedo y la traición me envolvieron, y supe que no podía esperar más. Tenía que intervenir antes de que algo irreversible sucediera. Con sigilo, abrí la puerta lentamente y entré en la sala. La sorpresa y el shock que vieron en sus rostros fueron instantáneos. ¿Qué haces aquí?, balbuceó Ricardo, incapaz de articular una explicación convincente. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando la caja sobre la mesa. Ya no quiero excusas. Díganme la verdad. Carmen bajó la mirada, mientras Ricardo intentaba recomponerse. Por primera vez vi miedo genuino en sus ojos, un miedo que reflejaba que habían sido descubiertos. Cariño, comenzó Ricardo, pero yo lo interrumpí. No me llames cariño. No hasta que me digan qué está pasando. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Ricardo suspiró y empezó a hablar. Está bien. No es lo que parece, pero tampoco es totalmente inocente. Queríamos organizar algo especial, algo que creímos que te sorprendería, pero entendimos que nos equivocamos al ocultártelo. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, sin estar segura de si creerles o no. ¿Especial?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Qué querían hacer exactamente? Ricardo vaciló, y Carmen finalmente intervino. Es un proyecto familiar. Queríamos crear un lugar secreto dentro de la casa, un espacio donde pudiéramos guardar recuerdos, cartas y cosas importantes de la familia. La caja contenía herramientas para eso. Mis emociones eran un torbellino. Por un lado, alivio, por otro, incredulidad. ¿Cómo podían pensar que esconder algo así era la mejor manera de sorprenderme? Podrían haberme dicho, dije finalmente, con un hilo de voz. No entiendo por qué necesitaban hacerlo en secreto. Ricardo me tomó de la mano, con pesar en los ojos. Queríamos que fuera una sorpresa. Pero tienes razón. Nos equivocamos. Lo sentimos mucho. Respiré hondo, intentando calmar mi ansiedad. La tensión comenzó a disiparse, aunque el miedo inicial me había enseñado algo importante: nunca subestimar los secretos, incluso los que parecen inofensivos. Esa noche, mientras me acostaba, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. Comprendí que la confianza podía romperse en un instante, pero también podía reconstruirse con verdad y comunicación. Sabía que lo que vendría sería un proceso, pero estaba decidida a que la próxima vez que Ricardo o Carmen tuvieran un secreto, lo compartieran conmigo desde el principio. Y mientras cerraba los ojos, no pude evitar pensar en la caja todavía sobre la mesa de la sala, un recordatorio silencioso de lo cerca que había estado de no descubrir lo que verdaderamente sucedía. Después del incidente con la caja, mi mente no podía descansar. La revelación de Ricardo y mi suegra, aunque aliviante en apariencia, dejó una sensación inquietante en el aire. Algo en la manera en que me contaron la historia no encajaba del todo. La emoción de la sorpresa había quedado opacada por un hilo de desconfianza que no podía ignorar. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la caja sobre la mesa de la sala, cubierta con un mantel que ocultaba su contenido. Recordaba las palabras de Carmen: si ella descubre esto antes de tiempo, todo estará arruinado. Y la frase de Ricardo: nadie sospechará nada hasta que sea el momento adecuado. Algo no estaba bien. Al despertar, decidí que necesitaba investigar más a fondo.
No podía permitir que mis sospechas crecieran sin control, pero tampoco podía ignorarlas. Mi primer paso fue revisar la caja. Mientras todos dormían, me levanté con cuidado y fui hacia la sala. La puerta estaba entreabierta, el mantel cubría la caja, pero ahora podía mirarla sin que nadie me viera. Respiré hondo y levanté un extremo del mantel. Lo que encontré me dejó paralizada. No era un proyecto familiar simple ni un espacio secreto para guardar recuerdos. Dentro había una serie de carpetas, sobres y un dispositivo electrónico que no reconocía. Cada carpeta estaba etiquetada con fechas y nombres, correspondencia, documentos financieros, notas escritas a mano, e incluso fotografías antiguas de mi familia que yo no recordaba haber visto jamás. Mientras examinaba el dispositivo, noté que era una especie de grabadora digital. Al encenderla, un archivo de audio comenzó a reproducirse. La voz que salía era conocida, pero al mismo tiempo, inesperada. Era Ricardo. Escuché su voz explicando algo sobre planes, acuerdos y secretos que involucraban a varios miembros de la familia, incluyéndome a mí, aunque sin que yo lo supiera. Mi corazón latía con fuerza. Cada palabra de Ricardo parecía confirmar mis peores sospechas. No todo había sido una simple sorpresa para mi cumpleaños. Había algo más grande, algo que me había sido ocultado deliberadamente. Sentí una mezcla de traición, miedo y confusión que me paralizó por unos minutos. Decidí no reaccionar de inmediato. Necesitaba pruebas sólidas antes de confrontarlos de nuevo. Así que durante toda la mañana, fingí normalidad en el trabajo mientras mi mente estaba completamente ocupada con lo que había descubierto. Cada mensaje que Ricardo me enviaba durante el día, cada llamada de Carmen, parecía ahora sospechosa, cargada de un significado oculto que antes no podía percibir. Al regresar a casa por la tarde, todo parecía en calma. Ricardo estaba en el jardín, arreglando algunas plantas, y Carmen estaba en la cocina, canturreando suavemente mientras preparaba la cena. Intenté actuar normal, pero dentro de mí se formaba un plan. No podía permitir que me sorprendieran de nuevo, necesitaba recuperar el control. Esa noche, decidí confrontarlos. Les pedí que se sentaran en la sala, intentando mantener la calma mientras sacaba las carpetas y la grabadora de la caja. Necesito que me expliquen esto, dije, extendiendo los documentos sobre la mesa. No hay excusas esta vez. Ricardo se tensó de inmediato, y Carmen dejó caer la cuchara que sostenía. Ambos me miraron, claramente sorprendidos de que hubiera descubierto la caja tan rápido. Cariño, comenzó Ricardo, pero esta vez no sonó convincente. No es lo que parece. No, interrumpí, mi voz firme. No me importa lo que digas que es. Las carpetas, las notas, las grabaciones, todo apunta a que estaban planeando algo sin que yo lo supiera. Necesito la verdad. Hubo un silencio pesado. Finalmente, Ricardo suspiró y se sentó. Carmen hizo lo mismo, aunque con evidente nerviosismo. Está bien, dijo Ricardo. Te contaremos todo, pero tienes que prometer que escucharás sin interrumpirnos. Asentí, aunque con un nudo en la garganta. Hace meses, tu abuela y yo descubrimos algo, comenzó Ricardo. Un secreto familiar que nadie había compartido con nosotros, ni siquiera tus padres. Información sobre propiedades, inversiones y documentos legales que podrían afectarte directamente a ti. Pensamos que si te lo contábamos de inmediato, no entenderías la magnitud de la situación y podría causarte estrés innecesario. Mi corazón latía con fuerza. Nunca había sospechado que algo así existiera. Así que decidieron ocultármelo, dije, conteniendo mi ira. ¿Y lo de la caja, era solo para organizar documentos? No exactamente, admitió Carmen. Queríamos crear un espacio seguro para toda la información, algo que pudieras descubrir cuando estuvieras lista. Pero nos equivocamos al ocultártelo y usar mensajes crípticos. Mientras hablaban, abrí los sobres y revisé algunos documentos. Eran registros financieros, testamentos, cartas confidenciales y fotografías que contaban historias de nuestra familia que nunca había conocido. Algunas eran hermosas y conmovedoras, otras eran inquietantes y revelaban secretos que podían cambiar la manera en que veía a mis seres queridos. Esto es mucho, dije,
sintiendo que mi mundo se sacudía. ¿Por qué nunca me dijeron nada? Ricardo bajó la mirada. Queríamos protegerte, pero entendemos ahora que nuestra manera de hacerlo estuvo equivocada. El secreto de la caja era para proteger la familia, no para lastimarte. Pasaron las horas y seguimos revisando documentos. Cada página contaba una historia diferente, disputas legales, cartas que nunca llegaron, decisiones familiares que habían sido tomadas sin mi conocimiento. Comprendí que, aunque sus métodos habían sido cuestionables, su intención era salvaguardar algo importante. Pero justo cuando comenzaba a calmarme, encontré algo que me hizo detener la respiración. Dentro de una carpeta, había un sobremarcado con mi nombre, pero con tinta roja y letras grandes, no abrir hasta que ella descubra todo lo demás. Mi mano temblaba mientras lo abría. Dentro había un conjunto de fotos y documentos que involucraban directamente a Ricardo y a mi suegra en algo que no esperaba, un acuerdo secreto con una empresa que tenía relación con negocios de la familia que podrían afectarme económicamente, incluyendo inversiones que yo desconocía y que ahora podrían ponerme en riesgo. Esto es serio, dije, levantando la voz por primera vez. ¿Por qué no me dijeron nada sobre esto? Ricardo me miró, con un tono suplicante. Porque pensábamos protegerte. No queríamos que te preocuparas antes de tiempo. Todo estaba bajo control, y no hubo intención de hacerte daño. Pero yo no podía dejar de sentirme traicionada. Las palabras de protección no podían borrar la sensación de que me habían ocultado algo crucial. Todo el tiempo que confié en ellos, estaba basada en medias verdades. Necesito tiempo para procesar esto, dije finalmente, dejando los documentos sobre la mesa. No puedo simplemente fingir que todo está bien. Carmen bajó la cabeza y susurró, entendemos. Lo sentimos de verdad. Esa noche, me acosté con el corazón pesado. La caja había revelado mucho más de lo que esperaba. Lo que parecía ser una sorpresa inocente se transformó en un descubrimiento que cambiaría la manera en que veía a mi familia. Sabía que los próximos días serían difíciles. Necesitaba tomar decisiones sobre en quién podía confiar y cómo manejar los secretos que ahora conocía. Y mientras cerraba los ojos, comprendí algo fundamental: a veces, las intenciones más inocentes pueden convertirse en los secretos más peligrosos. La caja no solo contenía documentos, contenía verdades que, hasta ese momento, había estado evitando enfrentar. Los días siguientes al descubrimiento de la caja fueron los más tensos de mi vida. Cada vez que entraba en la casa, sentía que caminaba entre minas invisibles. La información que había encontrado no solo revelaba secretos familiares y acuerdos ocultos, sino que también abría puertas que nunca imaginé que existieran. Me sentía atrapada entre el deseo de confiar y el miedo de que cualquier paso en falso pudiera desencadenar un desastre. Ricardo trataba de mantener la normalidad, pero su comportamiento reflejaba nerviosismo. Cada mensaje de él, cada mirada, parecía cargada de significado oculto. Carmen, por su parte, se comportaba con una mezcla de ansiedad y culpa, evitando mirarme directamente y ofreciendo explicaciones que parecían más defensivas que sinceras. Decidí que no podía seguir ignorando la situación. Tenía que tomar medidas para protegerme y, al mismo tiempo, entender el alcance real de lo que me habían ocultado. Por eso, esa mañana me levanté temprano y regresé a la caja. Revisé nuevamente los documentos, tomando nota de cada detalle que podía ser importante: fechas, nombres, contratos, correspondencias y fotografías. Todo era un rompecabezas que necesitaba ensamblar antes de confrontar a Ricardo y a Carmen de nuevo. Mientras revisaba, encontré una carpeta que nunca antes había visto, oculta en el fondo de la caja. Era más pequeña que las demás, pero su contenido me hizo detener la respiración: documentos legales que me vinculaban directamente con decisiones que Ricardo y Carmen habían tomado sin consultarme. Algunos de estos documentos implicaban propiedades, inversiones y contratos financieros que podían afectarme económicamente. Incluso había un contrato firmado por mi nombre, aparentemente sin mi consentimiento, que autorizaba ciertos movimientos de bienes familiares. Sentí una mezcla de ira y miedo. La traición no solo era emocional, sino también legal y financiera. Me di cuenta de que la situación era mucho más seria de lo que había imaginado. Sabía que debía confrontarlos, pero también que necesitaba un plan.
No podía dejar que la emoción me hiciera tomar decisiones precipitadas. Esa tarde, decidí hablar con un abogado para entender mis derechos y las posibles implicaciones de los documentos que había descubierto. Mientras esperaba en su oficina, mi mente repasaba cada palabra de Ricardo y Carmen, cada excusa y cada explicación. La certeza de que habían planeado cosas a mis espaldas me hacía sentir vulnerable, pero también más determinada que nunca a protegerme. Al regresar a casa, Ricardo me recibió con una sonrisa que no lograba ocultar la tensión. «¿Cómo fue tu día, amor?», preguntó, intentando sonar casual. «Necesitamos hablar», dije, sin rodeos. «No puedo seguir ignorando lo que encontré». Carmen apareció detrás de él, nerviosa, pero intentando mantener la compostura. «Cariño, ya hablamos sobre esto», comenzó, pero la interrumpí. No hemos hablado lo suficiente», dije, con firmeza. «La caja, los documentos, todo lo que escondieron, necesito respuestas claras y completas». Se produjo un silencio. Ricardo suspiró y me pidió que nos sentáramos en la sala. Sabía que esta sería una conversación larga y difícil. «Está bien», comenzó Ricardo. «Todo lo que hicimos fue para protegerte y proteger los intereses de la familia. Nunca tuvimos la intención de hacerte daño». «¿Protegerme?», pregunté, incrédula. «¿Manipulando documentos legales y tomando decisiones en mi nombre? ¿Eso es protección?». Carmen bajó la mirada, con lágrimas asomando en sus ojos. «Sabíamos que te preocuparías demasiado si te contábamos todo de inmediato», dijo. «Pensamos que lo mejor era manejarlo nosotros y solo revelarte lo esencial cuando estuvieras lista». Intenté calmarme, pero la mezcla de ira y decepción me dominaba. Cada palabra que pronunciaban parecía minimizar la gravedad de sus acciones. «Esto no es algo que puedan arreglar con palabras», dije. «Necesito tiempo y quiero que entiendan que esto cambió mi percepción de ustedes». Ricardo asintió lentamente, consciente de la magnitud de lo que había hecho. «Entendemos», dijo. «Solo queremos que sepas que todo fue por tu bien». Pero yo sabía que la verdad era más complicada. Mientras revisaba los documentos esa mañana, había encontrado contratos y correspondencia que sugerían que su intención no era únicamente protegerme. Algunos acuerdos beneficiaban directamente a Carmen y Ricardo, y parecía que habían considerado los intereses de la familia por encima de los míos. Esto no era solo un secreto para evitar preocupaciones, era una manipulación consciente de mi vida y mis bienes. Decidí que necesitaba claridad total. «Quiero que me expliquen todo», dije. «Cada decisión, cada acuerdo, cada movimiento que hayan hecho sin mi conocimiento». Ricardo respiró hondo y comenzó a hablar. Su relato era largo y detallado, cubriendo meses de decisiones y secretos familiares que habían intentado mantener ocultos. Cada detalle revelaba una combinación de intención protectora y egoísmo, una mezcla que me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, entendía por qué habían actuado así, por otro, no podía aceptar que me hubieran tratado como incapaz de manejar mi propia vida. Carmen añadió detalles sobre sus temores, sobre cómo creían que cualquier revelación prematura podría alterarme emocionalmente y afectar mis decisiones. Su sinceridad parecía genuina, pero no borraba la sensación de traición. Al terminar la conversación, me senté en silencio, procesando toda la información. Sabía que debía tomar decisiones importantes, sobre mi confianza en ellos, sobre cómo manejar los documentos y sobre los pasos legales a seguir. La situación había escalado más allá de una simple sorpresa, ahora estaba claro que mi vida familiar y financiera estaba en juego. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo ocurrido. La caja había sido el detonante que reveló secretos largamente guardados. Lo que comenzó como una sorpresa inocente se convirtió en un descubrimiento que cambió la dinámica de mi hogar y la manera en que veía a Ricardo y Carmen. Sabía que los próximos días serían cruciales. Debía decidir cómo enfrentar esta traición y cómo protegerme sin destruir los lazos familiares que aún podían salvarse. Pero una cosa estaba clara, la confianza, una vez quebrada, requiere mucho más que palabras para reconstruirse. Y mientras cerraba los ojos, no pude evitar pensar en el futuro incierto que nos esperaba. La caja ya no era solo un objeto,
Era un símbolo de secretos, decisiones y consecuencias que había descubierto demasiado tarde. Pero también era una oportunidad, la oportunidad de enfrentar la verdad, de tomar control de mi vida y de decidir qué tipo de familia quería construir de ahora en adelante. Los días siguientes al descubrimiento de la caja se sintieron como un campo de batalla silencioso. Cada movimiento de Ricardo y Carmen estaba cargado de tensión, cada conversación, incluso la más trivial, parecía un acto calculado. Yo, por mi parte, caminaba con una mezcla de vigilancia y desconfianza. Había aprendido a leer entre líneas, a detectar lo que no se decía, y sabía que aún quedaban secretos por revelar. Decidí que no podía enfrentar la situación sola. Necesitaba apoyo legal y emocional. Por eso contacté a mi abogada, Mariana, quien desde el primer momento entendió la gravedad del asunto. No solo se trata de documentos y acuerdos, me dijo. Esto afecta tus derechos, tus bienes y la confianza familiar. Necesitamos trazar un plan estratégico antes de confrontarlos de nuevo. El primer paso fue organizar todos los documentos de la caja. Cada carpeta, cada contrato y cada nota fue catalogada cuidadosamente. Mariana me enseñó a identificar posibles irregularidades legales y a preparar preguntas que dejaran sin escapatoria a cualquiera que intentara minimizar sus acciones. Con el expediente listo, regresé a casa un sábado por la mañana, cuando sabía que Ricardo y Carmen estarían allí. La tensión era palpable incluso antes de cruzar la puerta. Respiré hondo, recordando cada traición, cada palabra críptica, cada mensaje oculto que había descubierto. Estaba lista para la confrontación definitiva. Buenos días, dijo Ricardo, sonriendo nerviosamente. ¿Cómo estás hoy? Preparada, respondí, con voz firme. Hoy necesitamos hablar de todo, sin excusas ni medias verdades. Carmen se acercó, con expresión preocupada. Cariño, ya hablamos sobre esto, intentó suavizar la situación, pero yo le interrumpí. No. Hoy no. Hoy quiero la verdad completa. Les pedí que se sentaran en la sala. Frente a ellos coloqué los documentos que había preparado con Mariana. Sus ojos se abrieron al ver la cantidad de pruebas y registros que tenía, y por primera vez, ambos comprendieron que no había manera de escapar de la verdad. Esto, dije, señalando los documentos, demuestra cada decisión, cada acción y cada acuerdo que tomaron sin mi conocimiento. Quiero que me expliquen todo, desde la primera vez que comenzaron a manipular información hasta los acuerdos más recientes. Ricardo suspiró y comenzó a hablar, detallando con minuciosidad cada paso. Habló de su intención de protegerme, de mantener el orden familiar y de salvaguardar propiedades e inversiones que consideraban que yo no podría manejar sola. Cada palabra era una mezcla de justificación y arrepentimiento. Carmen agregó detalles sobre su miedo a que yo me sintiera abrumada, sobre cómo pensaban que cualquier revelación prematura podría desestabilizarme emocionalmente. Sus lágrimas eran genuinas, pero no podían borrar lo que había hecho. Mientras escuchaba, revisaba cada documento que les presentaba. Encontré evidencia de que algunos acuerdos, aunque beneficiaban a la familia, también les otorgaban ventajas directas a ellos, como control sobre propiedades y decisiones financieras. Esto confirmó lo que había sospechado, la protección era real, pero la ambición personal también estaba presente. No pueden simplemente decir que era por mi bien, dije, levantando la voz. Esto me afecta directamente. No solo emocionalmente, sino también legal y financieramente. Hubo un silencio. Por primera vez, la tensión se volvió tangible. Sabían que esta vez no habría excusas que los salvaran. Lo entendemos, dijo Ricardo, con voz quebrada. Te hemos fallado, y ahora estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para reparar la situación. ¿Empezando por qué? Pregunté, con ojos penetrantes. ¿Cómo piensan reparar el daño que causaron? Carmen bajó la cabeza. Dejaremos que revises y decidas todo, dijo. Lo que quieras hacer con los documentos, las propiedades y los acuerdos, lo respetaremos. Sentí una mezcla de alivio y desconfianza. Sabía que podían cumplir sus palabras, pero también que las emociones estaban demasiado intensas para tomar decisiones apresuradas. Decidí que necesitaba un tiempo para evaluar todo cuidadosamente. Durante los días siguientes,
trabajé con Mariana para analizar cada documento. Descubrimos que había irregularidades que podían revertirse legalmente, contratos que requerían mi consentimiento y decisiones financieras que podían ajustarse a favor de mis intereses. La sensación de control crecía, pero también lo hacía el dolor por la traición. Finalmente, llegó el día en que debía confrontarlos con mis decisiones. Los reuní nuevamente en la sala, con Mariana presente para mediar. He revisado todo, dije, con calma pero firmeza. Y he tomado decisiones. Primero, revoqué ciertos acuerdos que habían sido firmados en mi nombre sin consentimiento. Segundo, ajusté las inversiones para proteger mis intereses. Tercero, dejé claros los límites sobre futuras decisiones familiares y financieras. Cada acción estaba respaldada legalmente, y cada documento fue presentado frente a ellos. Ricardo y Carmen escucharon en silencio, asimilando cada decisión. Por primera vez, vi en sus ojos una mezcla de respeto y arrepentimiento genuino. Entendemos, dijo Ricardo finalmente. Y aceptamos tus decisiones. Carmen asintió, con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. Nunca más haremos algo a tus espaldas. Ese día marcó un punto de inflexión. La verdad había salido a la luz, los secretos habían sido revelados, y aunque el daño emocional no desapareció, el camino hacia la reconstrucción comenzaba. Con el tiempo, la relación con Ricardo y Carmen cambió. La confianza no volvió de inmediato, pero hubo un esfuerzo consciente de ambas partes por ser transparentes. Las decisiones financieras y familiares se discutían abiertamente, y cualquier intento de ocultar información se convirtió en algo imposible. Lo que comenzó como un simple mensaje críptico, vamos a entrar mientras ella está en el trabajo, se transformó en una lección de vida, la importancia de la transparencia, la necesidad de respetar la autonomía de los demás y la certeza de que los secretos, por más inocentes que parezcan, pueden convertirse en armas peligrosas. Finalmente, comprendí que la caja no era solo un contenedor de documentos, era un símbolo de los secretos, errores y decisiones que todos tenemos en la vida. Su descubrimiento me dio poder, claridad y la oportunidad de reconstruir mi vida familiar con firmeza y justicia. Esa noche, mientras me acostaba, sentí por primera vez en semanas un alivio profundo. Sabía que los lazos familiares podían repararse, pero también que nunca más permitiría que se construyeran sobre la mentira o el secreto. La verdad había triunfado, y aunque dolorosa, era la base sobre la que ahora podía construir confianza, respeto y un futuro más sólido para mí y mi familia. Y mientras cerraba los ojos, entendí que cada secreto revelado, cada traición enfrentada y cada decisión tomada había sido parte de un proceso que me hacía más fuerte, más consciente y más decidida a vivir mi vida con claridad, transparencia y autoridad sobre mi propio destino. El mensaje críptico que una vez llenó mi corazón de sospechas y miedos se había convertido finalmente en la chispa que encendió un cambio profundo y necesario. La caja estaba vacía, pero su legado de verdad y aprendizaje permanecía intacto. El fin,